Latina TV Internacional, un canal para toda la familia. Muy buenas noches, que nuestro Dios te bendiga. Espero que Dios te haya bendecido. Si tienes un problema, es una bendición poder contar con Él y decirle: Señor, aquí estoy con problemas, pero aquí estoy. Si fallaste, es una bendición saber que abogados tenemos. Y como siempre digo, que la bendición más grande es que la misericordia de Dios te alcance, que estés cubierto con la sangre de Cristo para perdón de pecado. Así que hoy continuamos con nuestro estudio. Cristo no ha venido por su iglesia. Estamos aquí todavía. Y mientras Él no lo decida, nosotros estaremos aquí peleando la buena batalla de la fe y hacer discípulos a las naciones. Así que hoy continuamos con nuestro tema: cómo luce un ministro, un pastor con un llamado genuino. Hoy con un tema bien peculiar: cómo debe ser el pastor de una iglesia bíblica. Como anunciamos el martes pasado, mi compañera de lujo no está, pero me hice el caro y cogí 2 millones de pesos y contraté una de lujísimo. Y aquí tengo a nuestra hermana. Es un privilegio, Coral, tenerla aquí. Bienvenida. Dios le bendiga. Buenas Amén. noches, bendiciones para todos ustedes. Que el Señor en este momento esté ministrando su vida de verdad y que el Espíritu Santo nos acompañe. Sé que será un estudio bíblico de mucha nutrición, ¿verdad? Amén, amén, amén. La Biblia tiene una peculiaridad que a mí me encanta, y es que cada vez que estoy estudiando la Biblia me doy cuenta que no sé nada. Yo tampoco. Comienza a corregirme, comienza a martillarme, y está fallando aquí, y tiene que enderezar aquí, y tiene que... Entonces, a mí principalmente me gusta la palabra porque la palabra corta. Sí. La palabra da tajo. La palabra te hace sudar. La palabra, cuando es cristocéntrica y es íntegra, te hace doblar las rodillas. Así es. Así que hoy continuamos con este programa, que creo que es un estudio en el que nosotros no decidimos. Como decía en el primer estudio, si yo me mando a hacer un traje de general, no soy un general. No. Hay unos requisitos, y recuérdense que estuvimos hablando de que hay unos requisitos que están en 2 de Timoteo, que son los requisitos para ser pastor, para ser obispo, para ser anciano. Y en Juan, en el Evangelio de Juan, que hay unos requisitos para ser santo. Entonces, para ser salvo. Entonces, sin santidad, sin nacer de nuevo, no se puede ser santo y no se puede ser salvo. Ese es el requisito esencial. Pero también dice que en 2 de Timoteo, Pablo enumera unos requisitos sin los cuales no se puede ser pastor. Entonces, así es. Hablábamos de eso porque, Pablo dice: si anhela obispado o pastorado, buena cosa anhela, pero es necesario que sea irreprensible, marido de una sola mujer, apto Amén. para enseñar, de buen ánimo, de buen templo, de buen testimonio, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en toda sujeción. Entonces da unos requisitos. O sea, si tú quieres, perfecto. ¿Y por qué digo esto? Porque no es malo si tú anhelas ser pastor, ser predicador, ser evangelista, ser un buen ministro. No, eso es buenísimo. Necesitamos. Pero hay unos requisitos que Dios no se los salta. Dios nunca se pasa por alto los requisitos, por tanto, hay que cumplir con esos requisitos. Y es lo que estamos estudiando, hermana Coral, desde hace 2 martes. Y hoy yo creo que tenemos una crema. Un buen material. Yo creo que no terminamos en esta noche de desglosar, ¿verdad? La palabra del Señor. Hay mucha tela por donde cortar, como dicen. Y habíamos acordado que íbamos a comenzar con 2 preguntas esenciales, porque a veces decimos, hay personas que me dicen: no, yo soy católico. Yo le digo: ¿por qué eres católico? No soy católico. Algunos me dicen: yo soy testigo de Jehová. ¿Por qué eres testigo de Jehová?
Eso te dijo. ¿Y qué tú eres? No, yo soy judaíta, pero tú eres judío. ¿Tú eres de Israel? No, pero soy judío. Entonces, Oh, Santo Padre. la pregunta es, entonces me dicen, ¿y usted de qué iglesia es? Y yo le digo, de la única que hay, La iglesia de Jesucristo. la de Cristo. Claro. ¿Cómo que? Digo, ¿quién murió por ti? Cristo. Cristo significa Cristo ungido y anos pequeño. Cristiano significa pequeños ungidos, porque Sí. el ungido es Cristo. Amén. Entonces me dicen, entonces si yo no soy de su iglesia, digo, no, es que donde quiera que hay una iglesia que predica sana doctrina, que es la iglesia verdadera, yo soy parte de ella, aunque esté en África, Así es. en cualquier continente. O sea, no significa que tú tienes que ir a mi iglesia, a la de Pancho, a la de Chucho, a la de Vicente, no, a la de Cristo. Sí, correcto. A la que vive de acuerdo al Espíritu Santo y a la que fundó Cristo, que continúa haciendo discípulos a las naciones. Correcto. Entonces, por esa razón es que debemos hacernos dos preguntas esenciales que usted creo que tiene por ahí y son muy importantes para mí. Gloria a Dios. Mi Biblia. Vamos a buscar esas. La Biblia está por acá. Su machete, ¿verdad? Este es mi machete también. Cuando uno está en el campo sin machete se siente incómodo. Así es. Entonces la primera pregunta que tenemos para todos ustedes, ¿verdad? En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, ¿cómo saber si es sana doctrina y si es la iglesia correcta? Esa pregunta la vamos a dividir en dos partes. Correcto, sí. ¿Cómo saber si es sana doctrina? Entonces la pregunta es, a veces la gente me dice, ¿qué tú crees de esto? Yo digo, lo que yo creo no importa. ¿Qué dice la Biblia? Exacto. Por eso el programa es solo la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia la leemos, Dios nos está hablando a nosotros. Entonces, preguntémosle a la Biblia. Amén. Vamos a ver qué dice 2 de Timoteo 3, 16, 17. Dos versículos que yo me lo aprendí de memoria. Bueno, pues adelante. Toda la palabra es inspirada por Dios, Sí. apta para redarguir, para corregir, para Gloria a instruir Dios. en justicia. Y tiene una peculiaridad. Toda la palabra es inspirada por Dios. O sea, fue el Espíritu Santo quien estuvo detrás de estos hombres. Sí, amén. Pero dice que es apta, o sea, es buena. La Biblia no sirve para que usted haga una casa, para que se haga ingeniero, para que opere un paciente, para que aprenda a hacer zapatos. No. Para corregir, para instruir, para redarguir en justicia, en lo que es correcto. Sí. Pero tiene algo que aclara el 17. A fin de que el hombre de Dios, no dice todo el mundo, el hombre de Dios sea perfecto. Y aquí la palabra perfecto se traduce maduro. Sí, No sí. perfecto que nunca ha roto un vaso ni eso, porque entonces estaríamos usted y yo descalificados. Exacto. No, que no existe. No. No existe. Entonces, la traducción del griego perfecto a lo que Pablo alude aquí es maduro. Maduro significa que tiene los sentidos desarrollados en bien y en mal y que puede discernir. Así es. Me equivoqué, David. Corazón conforme al de Dios. Adúltero, mentiroso, asesino. Se equivocó muchas veces. Pero cuando fue confrontado, mira estos dos pastores. Saúl se equivoca una vez. Y cuando es confrontado, comienza a matar todo el que lo confronta. Sí. Por eso es que yo en el martes pasado decía que si tú ves tu pastor que no está de acuerdo a lo que estamos citando en la Biblia, lo que dice la Biblia, que eso no significa que tú tienes que irte a la iglesia. No, tú puedes sentarte a hablar con él. Primero, Exacto, claro. ora. Y segundo, con respeto, le dice, tengo esta información que dice la Biblia, no que yo pienso. Sí. Y di un consejo. Y dije, como él te responda, dice lo que tiene en el corazón. Wow. Saúl, cuando es confrontado, comienza, nadie mató más sacerdotes de Dios que Saúl. Nadie. A degollarlo, a matarlo. Tuvo persiguiendo hasta su propio hijo. Y comenzó a cometer más errores y más errores. David comete como 15 errores en uno solo. El otro pastor, el que sucede a Saúl, mata su mejor soldado. Sí. Le quita a la esposa. Y miente. Y con engaño. Pero cuando David es confrontado, ¿qué hizo David? Cayó de rodillas, levantó las manos, ora por mí, le fallé a Dios y a mi pueblo, y puso el reinado ante el pueblo a decidir.
Eso se llama, Así ¿sabes qué? es. Un corazón maduro. Conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Sí. O sea, tu pastor no tiene que ser, porque las recomendaciones que da Pablo en Timoteo aluden a Cristo. Por eso hablábamos el martes pasado que el pastor no tiene que cumplir exactamente en eso, pero en lo esencial tiene que ser fiel. Correcto. Marido de una sola mujer, Amén. apto para enseñar y Amén. para aconsejar. Sí, señor. Esas tres cosas debe tenerla. Entonces vemos la diferencia de los dos primeros pastores, que son rey, Sí, y es que uno es confrontado por un error y comete 200 en línea, hasta que termina Wow. quitándose la vida él mismo. Uno es confrontado por varios errores en uno y termina de rodillas pidiendo perdón. claro. Entonces, por eso te decía, cuando tú hables con él, lo que te conteste te deja dicho lo que tiene en el corazón. Entonces, ¿cómo saber si es sana doctrina? Lo primero que debemos entender es que la sana doctrina es la palabra. Amén. La Biblia es nuestro manual de reglas y conducta. Yo creo que digo eso todos los días, con todo el que hablo. Pero hay un aclarando Que que... es una realidad. Bueno, si es la palabra de Dios. Claro. Y yo a veces le digo a las personas, bueno, como tú y yo no somos más inteligentes que Dios, llevémonos de él. Exacto. Por eso cuando hace la pregunta, ¿cómo sabes si la doctrina, si es sana doctrina? Preguntémosle a la Biblia. Mira ahí mismo en 2 de Timoteo, en el 4.1, a ver qué nos dice. Vamos a buscarlo. Timoteo 4:1. Sí, No dice. 1.4, 4.1 de 4. Está, ¿verdad? Sí, Sí, está ahí. sí. Y Pablo está dando un consejo aquí al joven pastor. Sí lo tiene. Sí, sí, esa misma tiene? es. Te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y aquí comienza. Ujú. Y prediques la palabra, que insten a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Un momentito. ¿Y qué decía el 3.16? Redarguye, reprende y exhorta. Correcto, correcto. O sea, síguelo leyendo. Y predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprenda y exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Y qué es la doctrina? La Biblia. Exacto, la La palabra. doctrina no es lo que nosotros, un grupito, se ha inventado. Sí. Porque en esencia, ¿qué es religión? El método que el hombre se inventó para acercarse Exacto, a Dios. Sí, señor. Eso es religión. Religión es culto de oración. No, mentira. El cristianismo no es una religión. Padre, que sean uno contigo como lo somos tú y yo. Es una relación con Dios que se convirtió en nuestro Padre. A lo que le recibieron de corazón, le dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. De Dios, sí. Entonces, no es una religión, es una relación. Y en esa relación, nosotros somos dirigidos por la palabra de Dios. Amén. Por eso le dice con toda paciencia y doctrina. O sea, no es que lo que tú te inventes. No es lo que te acomode. No es que tú lo manipules a que ellos te obedezcan, a que sean fieles a ti. No, no, que le sean fieles a Dios. Amén. Y el 4. Y el 4, el 3. 3 no dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzó de oír. Comezón de oído. Comezón de oído, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y el 4 es el que me gusta, dice, y apartarán el oído de la verdad. Pero fíjate que estamos en los tiempos donde la gente, hermana, pregunta, y a veces estoy en el supermercado, oh, varón, ¿cómo está? Mire, y esto, y lo otro, y viene y se acerca el otro, y se acerca el otro. Y a veces yo estaba a comprar algo allá del trabajo y duró 2 horas para volver y 3. ¿Entiendes? Entonces, bueno, gloria a Dios. La gente tiene comezón de oído, pero nunca ha habido tanta desinformación como hay ahora. Nunca había visto una doctrina tan torcida como hay ahora. Se está cumpliendo lo que dice la Biblia. Sí. Se amontonarán maestros enseñarán bajo su propia concupiscencia. ¿Qué significa esto? Lo que yo quiero que tú escuches. Eso es. Lo que pasa es que nosotros como ministro, como pastor, como maestro, no enseñamos lo que la gente quiere escuchar.
ni enseñamos lo que yo quiero que escuche para que me Sí, obedezcan, sí. para que se sometan, Sí, Señor. con ese mensaje de miedo, de intimidación, sino lo que Dios quiere que escuche. ¿Qué Dios quiere que escuchemos? Que estamos en pecado, que va a haber un juicio, que hay tenemos justicia, que arrepentirnos. que va a haber un juicio y que si nos arrepentimos vamos a salir Exacto, culpables. Eso es claro, todo lo que Dios claro. quiere que escuchemos. Eso es Entonces, mira, segunda de Pedro también nos da una aclaración un poquito más. Segunda de Pedro Ajá, 2, 1, sí, 3. no dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Un momentito. Hubo, Sí. pasado, Pasado. habrá. Sí, el presente. O sea, que Claro. Pedro está diciendo, no es que ustedes vieron uno por ahí. Exacto. No, es que antes hubo, Sí. ahora hay En la actualidad. y va a haber. Sí, Señor. Amén. Sí. Continúe. Maestro que instruirían encubiertamente herejías, destructora, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Pero mira Wow. esta palabra. Herejía, Herejía, destructora. sí. ¿Y sabe qué es Sí, una sí, herejía? sí, sí, sí. Una herejía es una verdad Sí, o llevada al extremo, maximizada al extremo o minimizada al extremo. Sí, sí. Que la encontramos en Apocalipsis 22, 18. Ni le agregues ni le quite. Correcto. Entonces una herejía es eso. Pero dice herejía destructora. ¿Y qué es lo que destruye? La falsa enseñanza. Porque mire, si hubo una vez o la única vez que yo no sé mucho de Biblia, pero que yo registro que la Biblia dice que el pueblo murió o que los que se constituían como iglesia murieron, fue en Oseas 4:6 cuando dice mi pueblo murió o pereció O pereció por falta porque de le sabiduría. faltó conocimiento. Sabiduría, claro. Pero había conocimiento. ¿Acaso Dios fue Sí, negligente? sí. No, ¿Acaso no. Dios no hizo su No, parte? No, correcto. pero habían demasiado. Por eso es que cuando le promete en Jeremías, le dice, le voy a dar pastores conforme al corazón mío, que le enseñen conciencia e inteligencia. Así es. Porque si no tenemos conocimiento, la pregunta es, si no conocemos, ¿qué obedecemos? Imagínense. No hay nada. La doctrina falsa que nos están dando. Es correcto. Eso Entonces, es lo que vamos a recibir. ¿qué es lo que Pablo nos está diciendo? Yo lo resumí bien cortito. La doctrina correcta es donde la prédica y la administración son dirigidas por el Espíritu Santo. ¿A través de qué? De la palabra. De la palabra. No la nuestra, no la palabra nuestra. O sea, que tanto lo uno como lo otro tienen que ser bíblico, o sea, Sí. cristocéntrico e íntegro. Amén. Sin espacio. La Biblia no nos da permiso ni para ponerle aquí ni para quitarle de allí. No. Cristocéntrico. Cristo debe ser el centro de la predicación, de la doctrina. A nosotros lo que nos enseña es a conocer a Cristo. Nuestro trabajo es enseñar a la persona a conocer a Cristo. ¿Cuál es la voluntad de Cristo para el mundo? Ese es el trabajo de la iglesia. Claro, correcto. Más nada. El trabajo de la iglesia no es yo digo que te enseño y que no te enseño. O el que ti querés, famoso que tenían antes los... Esto es lo que dice, que ti lo que dice, querer lo que yo quiero que tú hagas. Pero vamos a añadir primero de Juan 4:1 que nos da un versículo con mucho poder. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si no son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Wow. Probad los espíritus. Y aquí cuando dice muchos falsos profetas, no son gente diciendo el futuro, no. No. Profecía significa hablar en público. Exacto. Muchas personas salieron a predicar falsa doctrina. Pero dice, probad los espíritus. ¿Y cómo usted puede probar los espíritus? La única forma de conocer la oscuridad es conocer la luz. El que conoce la luz no conoce la oscuridad. Amén. Pero el que conoce la oscuridad no conoce la luz. Sí. Pero el que conoce la luz, inmediatamente hay oscuridad, la distingue. Sí. Puede discernirla. Es correcto. Entonces,
salieron muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, muchos falsos predicadores. Y nos lleva a la segunda pregunta. Brincan, saltan, hablan lengua, pero ¿es la iglesia correcta? ¿Estás en el lugar correcto? La iglesia correcta y la doctrina correcta son donde podemos ver cambio en la congregación de los santos. ¿Qué es la congregación de los santos? Nosotros. Lo que nos apartó, lo que nos apartamos, o lo que nos apartó el Espíritu Santo para santificarnos, que significa abandono de pecado. Lo que hemos sido redimidos por Él. Amén, amén. Entonces, ¿qué podemos ver en una iglesia correcta? Lo primero es cambio en nosotros mismos. Correcto, amén. En nosotros mismos. Claro. Cambios que podemos evidenciar principalmente en nosotros mismos. Sí, pero hay algo que quiero aclarar. Esos cambios, la iglesia puede ser la correcta y no pasar, hermana, por algo. Sí, muchas veces. Porque para que esos cambios pasen hay un punto. ¿Cuál es ese punto? Vamos a ver. Si es que nosotros buscamos de corazón esos cambios. Wow, poderoso. Porque usted puede tener la iglesia, nosotros podemos tener una iglesia aquí constituida con la doctrina correcta, pero la gente viene o porque la esposa lo va a dejar, o porque se fue a la quiebra, o porque estás enfermo, o porque hay gente que viene y ore por mí, porque mire, me llamó una vez que iba a hacer un trabajo de eso mal hecho, de eso, que orara por él para que le fuera bien. ¿Entiendes? Entonces, pero ¿y qué usted le contestó? ¿Qué usted le respondió a él? No, o fácil. A esa persona. Le dije, por la ofensa que tú me has hecho, a mi Dios, no te voy a contestar. Wow. Y le cerré la llamada. Entonces, si llega ese tipo de persona a la iglesia, puede ser la correcta, pero no hay los hermanos correctos, el corazón correcto no está. Entonces, la iglesia correcta es donde la doctrina y la administración, donde se ministra la palabra, la oración, donde se ora, donde se evidencian cambios en nosotros. Amén. Cuando tú dices, ok, yo antes era una persona una vez, creo que dije esto el martes pasado y lo voy a volver a repetir. Una persona que me dijo que él no cree que en la iglesia y me hizo una historia y que para allí, para acá y que esto y que una persona... Y yo le dije, mira, te voy a decir un secreto. Tú puedes estar predicando en 1, 2 o 3 meses. ¿Cómo hace? Digo, no necesita, mira, Elizabeth, ni un versículo bíblico. ¿Cómo? ¿Tú sabes que hablar mentira es malo? Sí, puedes hablar mentira y la gente que tú le dices esas mentiras van a comenzar a ver cambio en tu vida. Sí. ¿Tú eres infiel a tu esposa? Que yo lo sé. Pues entonces deja de serle infiel y hasta tu esposa te va a comenzar a notar que algo raro pasó en ti. Claro, porque el cambio tiene que empezar en nosotros mismos. Las personas que tú no le pagas y que tú le mientes y eso, comienza a pagarle y ellos van a decir, este hombre está haciendo... Entonces ya tú estás predicando. Con el ejemplo, claro. Tú estás diciendo que el evangelio cambia, que los que son lavados con la sangre de Cristo son nuevas criaturas. Amén. Cuando te pregunten, simplemente dice, me convertí a Cristo. Fui lavado con su sangre y ya estás predicando. Le estás predicando al que tú engañabas, al del negocio, con la que era infiel. Y a tu familia también. Claro, ellos ven los cambios. Claro que sí. Entonces ya estamos predicando. Entonces, cuando estamos en la iglesia correcta, se evidencian unos cambios en nosotros. Primero adquirimos conocimiento. Sí, amén. Porque, como decía ahorita, si no sabemos qué vamos a obedecer, ¿qué vamos a obedecer? Nada. La regeneración. O sea, lo que nos están dando la doctrina, ¿a eso es que le vamos a obedecer? Mira, si están mal, nosotros vamos a estar peor. Hay unas controversias y unos debates en qué llegó primero, la fe o la regeneración. Y la gente siempre dice, no, la fe. Y entonces había un debate en días pasados de una persona muy preparada, entonces estoy ahí, me dan participación. Y hay uno que no nos convencido y cita para acá. Yo le digo, una pregunta. Fe es creer, pero si no somos regenerados, si no se nos abre el entendimiento, ¿en qué vamos a creer? Entonces, vamos a tener fe ciega. Por eso es que la gente llega a la iglesia y le preguntan, acepta a Cristo, di esta palabra, Cristo, y se van al mismo lugar a hacer lo mismo, porque ellos no fueron instruidos en qué es ser cristiano, qué es lo que sucede. Todavía hay gente de que cubro mi sangre con la sangre de Cristo. Hermano, la sangre de Cristo solamente nos cubre nuestros pecados. Cristo no murió ni por tu casa, ni por tu carro, ni por tu finca, ni por tu cuenta de banco. No, eso cuídalo tú. Exacto. Cristo
su sangre solamente nos lava de pecado. De todo pecado, claro. Y no nos cuida. Es el Espíritu Santo quien viene a nuestras vidas a cuidarnos. Le daré el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de Amén. verdad, el cual enseñará todas las cosas. Así es. Encontramos en el Evangelio de Juan. Entonces, la iglesia correcta, hermana, donde la predicación y la administración son dirigidas por el Espíritu Santo. Correcto. Y donde los cambios se evidencian en ti y en mí, Amén. si es que buscamos a Dios de corazón. Así es. Amén. Así es una realidad. Correcto. Entonces, ahora vamos a hablar, hermana, vamos a hablar de cómo debe ser el pastor De una iglesia. de una iglesia bíblica. Bíblica, así es. Y voy a ¿Cómo debe de ser? Voy a compartir con usted varios 5 puntos que la Biblia cita, no yo. La Biblia cita del pastor de una iglesia bíblica. Y yo le puse características que Pablo señala que nos enseñan quién puede ser o cómo debe ser el pastor de una iglesia bíblica. Vuelvo y repito, Pablo dice, si anhela obispado o pastorado, buena cosa anhela y aspira, pero necesita esto. Sin eso es imposible. Así es. Es imposible. Entonces, lo primero que vamos a señalar, no sé si tiene su Biblia aquí, pero está en Primera de Corintios 1, 10, 18. Usted lo tiene ahí. Primera de Corintios. Yo siempre debo andar preparado. Aquí estoy. Primera de Corintios 1, 18. El 10 es mucho, es largo, pero vamos a leer. Y Empiece. el tiempo apremia. Yo sabía que el tiempo el tiempo, pero Vamos a tener que el tener martes vamos a segunda tener parte, una exacto, segunda parte exacto. que vamos a estar haciendo. Entonces, el Primera de Corintios 1, 10, 18 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Para eso es necesario que el Espíritu Santo dirija la iglesia. Amén. Entonces, lo voy a dejar ahí con ese solo versículo. Si buscamos el 2, 1 y 2, vamos a leer el 2, 1 y 2. Dice: así pues, hermano, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Pablo dijo: yo no sé nada, yo no vengo con sabiduría ni con excelencia de palabra. No, mire con qué él vino. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. Entonces, primera característica del pastor. El pastor de una iglesia bíblica no busca llamar la atención de sí mismo, sino No, de Cristo. Así es, correcto. El trabajo del pastor no es: yo escucho, no, y que yo estuve en tal lugar, y yo esto, y a mí se me murió fulano y lo resucité, y yo hice aquello. No. El trabajo suyo es desaparecer usted y que la gente esté mirando a Cristo. Así es. Sí. Dice que la actividad más visible del pastor es la prédica, y el pastor debe usarla para hacerse más invisible, o sea, exaltar a Cristo, predicar claro, simple. Amén. Claro y simple. Pablo dice: yo no vine con filosofía, ni con palabrería, ni con inteligencia humana. Y yo tengo aquí como ejemplo a Juan el Bautista. Sí. Una voz que clamaba en el desierto: arrepentíos y convertíos, el reino de los cielos se ha acercado. Así es. Pablo no, Juan el Bautista no hizo un milagro, Juan el Bautista no echó demonios, no, nada. Él predicó lo que el Espíritu Santo le dijo que predicara. Amén. Entonces, el pastor de una iglesia bíblica no busca llamar la atención. No, todo lo contrario. Pastor de una iglesia bíblica busca llamar la atención de Cristo, que usted ponga los ojos, su mirada, su mente, Santo, su corazón, su pensar en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, segundo punto que tengo, y está ahí mismo en Primera de Corintios 2, 12, 13, y dice: y nosotros no hemos recibido El espíritu del mundo, sino el Espíritu
que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, y Pablo vuelve y se lo repite, Sí, sí. sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, segunda cosa, el pastor debe ser una persona regenerada por el Espíritu Santo y que sea irreprensible. ¿Qué significa regenerado? Una persona que cumpla la primera, que busque. O sea, ¿cómo sabemos que es regenerado? Cuando buscamos exaltar a Cristo y no nosotros. Amén. Pero cuando venimos, como dice aquí, no con palabra fingida, no con sabiduría humana. No, mira, hay personas predicando. Ahorita estaba mirando una enseñanza de un muy estudiado. Incluso la Universidad de California la mandó a buscar y le entregó un doctorado. Wow. Correcto. Pero entonces él comienza el epiteteco, que la siriaca, que la de esto, que lo otro. Y un día le escribí y le dije, hermano, pero ¿usted le predica a todos los que hemos estudiado o le predica a la iglesia común y a las personas comunes? Porque usted tiene un vocabulario que a poco los entendemos. Oh, porque la Biblia llama a estudiar. Y pues está bien, entonces conviértase en predicador de los estudiados. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Yo no vengo a enseñar que tengo sabiduría. Yo no vengo a enseñar que sé mucha Biblia. Yo vengo con palabras simples dirigidas por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo quiero que todos estemos en un mismo sentir. Entonces, el pastor de una iglesia debe ser regenerado por el Espíritu Santo. Tener conocimiento, tener los sentidos desarrollados entre el bien y el mal, y que sea irreprensible, que nunca rompa un plato. No, porque entonces estamos descalificados todos. Dice la palabra que tire la primera piedra el que esté libre de y pecado. En el mundo hubo un solo pastor que nunca hizo nada malo, y era blasfemo, embustero, endemoniado. O sea, tenía todo. ¿entiende? Y era Jesús. Entonces, ¿cómo debe ser? Una persona que busque exaltar a Cristo, y que sea regenerado, y que sea santo, y que sea irreprensible, y que sea dirigido por el Espíritu Santo. Amén. 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 Pero tengo un tercer punto. El pastor de una iglesia bíblica entiende que es solo un instrumento, no el equipo. Wow. A veces creemos que somos la última Coca-Cola del desierto. Sí, sí. No. Hay una diferencia. Es la realidad. Hay una diferencia entre el mundo de la oscuridad y el mundo de la luz. Cuando el mundo de la oscuridad, o el mundo, para decirlo así, para no ponerlo tan malo, Satanás, no, la oscuridad tampoco. Cuando el mundo te da poder, te da conocimiento, te da, vamos a decir, no sabiduría, pero inteligencia, el diablo te usa para que pisotee y domines a muchos. Sí, sí. La diferencia es que cuando el pastor entiende que es un instrumento, que no es el equipo, es que él entiende que ese instrumento es parte del equipo. ¿Por qué? Porque Dios, a quien le da conocimiento, sabiduría, discernimiento, autoridad, lo usa para servirle a los que no tienen nada. Eso es correcto. A los que no tienen nada. Por eso es que si tú me dices a mí que tú eres muy ungido, que tienes mucho conocimiento, sabiduría, licenciatura, doctorado, entonces usted es un lavapié. Porque Cristo, cuando estuvo en la cúspide de su ministerio, estaba lavando pies. Lavando los pies, eso sí es verdad. ¿Entiendes? Entonces, hay personas eso sí es verdad, que no se quitan la corbata. Yo creo que duermen con corbata puesta. Y eso es. Y si está en un lugar hay que distinguirlo y hay que hacer esto. Son más santos que todos los santos. No. El pastor. Oh, Padre Santo. Oiga, Jesús vino a ¿qué? A lo vil y no menospreciado sí, del Señor. mundo. A servir y no ser servido. Entonces el pastor de una iglesia bíblica debe entender que es un instrumento, solo un instrumento, que él no es el equipo. Sí. El equipo es la iglesia de Cristo. Amén. Y es de Cristo. Sí. No es de él. Eso es así, es correcto. Entonces, tengo un cuarto punto, y lo encontramos en 1 Corintios 4, 1, 2. Así pues, tengamos los hombres que
por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Wow. Qué palabra. Somos administradores, pero se requiere que cada administrador sea hallado fiel. Entonces el cuarto punto de la característica del pastor de una iglesia bíblica es: el pastor de una iglesia se concentra en ser fiel en la administración de las verdades de Dios. En ser fiel de las verdades de Dios, no las mías. Volvemos a la Biblia. Así es. Porque es el pastor de una iglesia bíblica, entonces se concentra en ser un buen administrador de las verdades de Dios. La vida cristiana consiste en que sea hallado fiel en hacer lo que Dios manda en su palabra, no a la manera del pastor. No. Claro que no. Entonces, cuarta característica, que el administrador, o sea, porque nosotros cuando estamos en la iglesia, como pastor, como obispo, como sea, ¿qué estamos haciendo? Administrando los bienes de él y ministrando sí, claro, la palabra de Dios. Claro. La palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el pastor? ¿Qué es lo que se le exige? Ser fiel. Sí. Ser fiel. Y ser fiel lo que significa es ni para allá, ni para acá. Mantenerte en ni muy alto, así. ni muy bajo. Sí. La Biblia. La Biblia. Ni le añadas, ni le quites. La Biblia. Así es. Es una realidad. Entonces, la cuarta característica del pastor de una iglesia bíblica es que sea un buen administrador y que sea fiel en todo. Amén. En todo lo que Dios manda, y que dirija la iglesia no a la manera del pastor, sino a la manera que Cristo establece en su palabra, porque eres el dueño de la iglesia. Amén. El problema, hermana Coral, es que nosotros no se nos da espacio para que, bueno, Dios dijo que si el ladrón de vaca es ladrón, pero el de gallina no. No, Dios habló de ladrón. Eso es correcto. Sabe que en el día de ayer, una joven que me dice: usted, pastora, ¿dónde queda su iglesia? Digo yo, no, yo no tengo iglesia. Yo predico la palabra del Señor en el canal. Amén. Y me dice: yo necesito un consejo. Digo yo, vamos a escuchar la verdad. Cuando la joven empieza a hablarme, ella tiene ese deseo, ese anhelo de servirle al Señor de todo corazón, pero a la misma vez se siente confundida, se siente atrapada, se siente incómoda. Y le pregunto, pero ¿por qué usted se siente así? Me dicen, porque en donde me congrego no me permiten adorar al Señor como yo quiero. Me tienen sentada en un banco y no puedo pararme de ahí a hacer nada. Tengo 2 años. Me siento que estoy atada. No sé qué hacer. Wow. Es fuerte. En la iglesia que yo me convertí, pedían 2 años de testimonio para cantar un corito de la ofrenda. Santo. Y yo dije, conmigo no va a pasar eso porque el pastor come en mi casa. El pastor vivía lejos y entonces yo me mudé cerca de la iglesia en Puerto Rico y le di fue un día a comer y me dice, oye, no, yo cocino por varios días, estilo América, y me dice, pues yo voy a comer, y le di una copia de la llave. No hay problema. Entonces yo dije, yo no voy a durar ni 1 año. Pasé de 2. Wow. Pero déjame decirte a esa joven, si la estás mirando, me imagino que la sigue. Sí. Lo primero es que uno no adora a Dios como uno quiere, no importa la energía que lleve, el deseo, sino como Dios dice. Y segundo, Dios puso administradores, por eso lo tenemos en la cuarta característica del pastor de una iglesia bíblica. Y ellos son los que deciden. A veces la gente dice, no, porque no, el pastor es el que decide. Sí. Cuando Dios dijo, a quien ustedes les perdonen los pecados les serán perdonados y a quien se los retengan les serán retenidos, no estaba diciendo que los apóstoles iban a perdonar pecados y iban a salvar gente. Estaba diciendo, quienes ustedes entiendan que están aptos para enseñar, para predicar, para tomar participación en la congregación de los santos, esos tomarán parte.
Los que ustedes entiendan que no, esos no tomarán parte. Entonces es una decisión que recae dentro de las responsabilidades del pastor. Sí, eso es correcto. No quiero decir con esto, joven, si no estás mirando, si me va a ver en otro momento, que tú no las tienes porque no te conozco. Lo que quiero decir es que el pastor debe ver tu crecimiento tanto en conocimiento como en santidad. Conocimiento de la palabra y santidad apartándote Así del es, pecado. sí. Pero, déjame decirle, yo he pasado toda esa. Yo he estado en iglesia, una vez en una iglesia y prediqué un mensaje en febrero y como tuvo más like que el pastor, llegó diciembre y no me ha vuelto a predicar. Les mandaron para los bliches a No, sentarse. no. Yo abría el templo, yo dirigía esto, los cultos de la calle, todo, menos aquí. Sí, porque los celos ministeriales están a la vuelta de la esquina. Pero un consejo que le voy a dar a esta joven. Es muy fuerte. Prepárate. La mayor adoración que le damos a Dios es obedecer su palabra. Amén. No es cantar, no es brincar y saltar, no es obedecer. Eso es así. La mayor adoración, la mayor muestra de devoción, la mayor alabanza que le damos a Dios es obedecer su palabra, no de los hombres, Sí. no a la manera mía tampoco, a la manera que Dios dice Amén. en su palabra. Sí, Señor. Entonces, ¿qué debe ser el pastor? Una de sus características, buen administrador de las verdades de Dios, como Pablo siempre dice, doctrina, su palabra. Sí. Nunca deje espacio a que tú decidas. Pero tenemos un quinto punto y es este. Que sea un ejemplo amoroso para la iglesia. Y aquí es un punto bien contradictorio. Sin hacer Porque acepción de personas. se entiende que ser amoroso hay algo que hacen es Dios perdona, tranquilo. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Hermano, no me haga reír, por favor. Ay, hermano, tranquilo, mientras tenga ese gloria a cuerpo Dios. siempre va a fallar. No. Eso no es muestra de amor. Eso es una insensatez, una herejía ante lo que es la iglesia de Cristo. La palabra es útil. Volvemos al 3:16-17. Toda la palabra es inspirada por Dios. ¿Pero para qué es apta? Para redarguir, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, en lo que es justo. O sea, no para que yo te dé aliento. Tranquilo. No, ningún tranquilo. Aun cuando tú estás haciendo las cosas bien, tú estés tranquilo. Si antes oraba 10 minutos, bueno, pues voy a orar 12. Así es. Si antes estudiaba Busca 15 más. minutos, déjame estudiar 20. Sí, señor. O sea, nunca una muestra de amor es hacerte sentir bien dentro de tu falta. Hello. Eso no es muestra de amor. Sí, voy a poner un ejemplo sencillo. Si mi hijo comete una falta, yo digo, tranquilo, que los demás han hecho cosas peores. No. Yo lo estoy llamando. No, para nada. Todo Tranquilo, todo que lo yo estoy contrario. aquí y yo No te lo está respaldo. amando, ¿no? Y si va preso te pongo un abogado. ¿Lo estoy llamando? Lo está No. apoyando. Entonces, es un ejemplo amoroso para la iglesia. ¿Pero cómo? Amonestando y aconsejando. Sí. Es que la palabra confronta. A nosotros los seres humanos no nos gusta que nos confronten, no nos gusta que nos digan la verdad en nuestra propia cara. Todo lo contrario, lo que nos gusta es que nos pasen paño de agua tibia. Y no. La palabra del Señor nos habla, nos confronta, nos rompe, nos edifica, nos bendice. Da atajo. Y hay que obedecer. Da atajo. Sí, y la sí, palabra sí. se convierte en sal y pica en los tajos. Pica. Entonces el pastor Así es. de una iglesia debería ser un ejemplo amoroso para la iglesia, amonestando y aconsejando, no haciendo cocinado, no bebiendo café en la casa de las hermanas, no, Padre. amonestando y aconsejando. ¿Te gustó? Pelea. ¿No te gustó? Bien, como dice mi hermano puertorriqueño Héctor. Dice, si la santo palabra Dios. te edifica, gózate. Pero si la palabra te confronta, arrepiéntete. Exacto, claro. A veces hay personas que me dicen, varón, ya me dijo un señor, es que yo veo tu programa siempre, un compañero de juego, pero tú nada más hablas de santidad y de que lo que hay que hacer la voluntad de Dios y esto. Y dígame, ¿y de qué él quiere que usted hable? Y yo digo, ¿y qué tú quieres que te Ay, diga? Dios mío. Que emborrachaste como tú estás ahora, que ya no puedes ni jugar, que Eso está bien. es bueno, no. No. Entonces, ¿por qué el pastor debe amonestar y aconsejar? Porque una de las principales funciones del pastor es apuntar a otro a Cristo
predicando su palabra. Sin santidad y amor nadie Preparando verá a otro a Cristo. Sí, Señor. Hay una persona que van siguiendo detrás al pastor que van a tomar ese ejemplo. Y si yo como pastor la instruyo a usted mal, y ya usted es diácono y después una anciana, y cuando usted tenga una iglesia, ¿qué usted va a hacer? Lo mismo. Lo mismo que el pastor. Entonces claro. el pastor debe aconsejar y amonestar porque debe apuntar a otro, a Cristo, sí. E inscribirlo. ¿Cómo lo hace? Predicando la palabra, enseñando la palabra, viviendo la palabra, aconsejando con la palabra, amonestando con la palabra. Entonces es un ejemplo de amor, pero amonestando y aconsejando. Amén. Amén. Entonces, ya citamos estas 5 características y creo que el tiempo nos va a dar. Y vamos a ver unos consejos. La gente quiere predicar. Y yo digo, pues está bien, vamos a predicar. Claro. Y una muchacha me dijo el otro día, yo quiero predicar y yo quiero ser pastora. Digo, te voy a hacer 10 preguntas. Wow. Si me contesta 3, yo te comienzo hasta a llevar al programa. 3. Pero le dije, si a un examen de 10 tú sacas 3, tú estás quemada. Y en Cristo, de 10 hay que sacar 9.9. Así es. Y me dice, ok, de 10 se fue. Pero en sentido contrario. Le dije, ¿cómo tú anhelas estar en el 5.º escalón si tú no has aprendido a caminar en el primero? Le dije, empápate, llénate, vuélvete esponja y absorbe lo que es la palabra de Dios, la doctrina de Dios. Cuando tú tengas una entrega total, entonces vas a tener llenura del Espíritu Santo, que no es brincar y saltar. Llenura del Espíritu Santo significa conocimiento pleno. Amén. Sí. Cuando tengas un conocimiento pleno, entonces el mismo Espíritu Santo te va a dirigir a donde quiere usarte. Sí. No te preocupes. Le dije, no es malo que lo anhele. Lo malo es que ya tú estés pensando en el nivel más alto que es el pastor y no ha comenzado por el primero. No, todavía no gatea y ya quiere salir volando. No, se está apuntando en un maratón. Oh, gloria ¿Hello? Padre Santo. Entonces, ¿quieres predicar? Bueno. ¿Quieres ser pastor? Bueno. ¿Quieres ser misionero? Bueno. Pero primero debes ser regenerado, lavado con la sangre de Cristo, tener una regeneración de los sentidos, de la mente, del alma. Y después llenarte de esta palabra que es la voluntad de Dios. Amén. Y por eso voy a citar aquí 7 consejos para un predicador. ¿Cuáles son esos 7 consejos? Usted, predicador, debe predicar la palabra de Dios, no la suya. Hay gente predicando, no, porque yo creo. Anoche estaba participando en un estudio, ya tarde, y entonces decía uno, bueno, yo considero que eso hasta cierto punto está bien. Y yo considero esto, era por la adoración. Y lo que era idolatría y lo que era adoración. Y entonces yo le escribo y digo, momento. Vamos a pedir yo, momento. Es que yo creo, yo pienso, no significa nada. Hablemos como Dios quiere que lo adoren. Sí. O sea, nosotros no tenemos la libertad de tomar decisión, como venían hablando. Entonces, usted debe predicar la palabra de Dios, no la suya, no su opinión. Así es. Usted predique a Cristo y a este crucificado. Eso no fue lo que Pablo dijo a Timoteo. Te encarezco que predique a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda doctrina. Así que es. predique, dice, porque yo me siento orgulloso, me siento alegre, no digno de predicar a Cristo y a este crucificado. O sea, tú y yo no tenemos la libertad de predicar lo que nos dé la gana. Entonces, primer consejo, predique a Cristo, la palabra de Dios, no la suya. Amén. Segundo consejo, usted no es el mensaje, sino el mensajero. Wow. Casi siempre cuando yo voy a predicar, aprendí esto una vez en un seminario, que yo no era el mensaje, yo era el mensajero. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa con el mensaje, con el mensajero? El mensajero entrega el mensaje tal cual le fue entregado. Correcto. El mensajero, cuando usted le dan un paquete, usted le dice, sácale en aquella calle un poco, en aquella calle un poco. Entréguelo tal como se lo entregamos. Ve al supermercado y ponle 2 manzanas. No, nada de eso. Usted es un mensajero, usted no es el mensaje. El mensaje es la palabra de Dios. Y usted ni es digno de ser mensajero. Usted y yo no somos dignos. Somos 2 personas que quizá para el mundo somos una gran cosa, pero ante Dios somos miserables.
Amén. Inútiles. Entonces usted debe entender que usted no es el mensaje, sino el mensajero. Segundo consejo. Tercer consejo, hermana Coral. ¿Cuál será? Usted es un sembrador, no quien cosecha. Ay, 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 aleluya. Oh, santo Dios. Wow. A veces vamos a la iglesia. Mire, en estos días hablaba con un hermano y estábamos conversando que una persona que iba para una iglesia y hubo que decirle de cuánto entraban en la iglesia, el diezmo de alguno, el crecimiento que podía tener para él ir a la iglesia. O sea, él no fue allí a sembrar su conocimiento, a sembrar su paciencia, su amor. No. Yo vengo a cosechar. Déjame decirle algo, hermano. El primer martes hablaba que nosotros podemos anhelar el oficio de pastor, no la posición. El oficio sí, servir. La posición, la autoridad, no. Porque entonces no somos dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces, usted es un sembrador, no quien cosecha. Quien cosecha es Cristo, armas lavada por su sangre, Amén. Regenerada e instruida Amén. por su Espíritu. Amén. Usted no cosecha, cosecha a Cristo. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Y por qué el de crecimiento? A la medida que él cree. ¿Por qué? Porque es su iglesia. Sí. Es su iglesia. Entonces usted no es quien cosecha, usted es un sembrador. Ojo, no estoy diciendo que el que predica no viva del altar. Y vamos a tener un tema sobre eso porque hay mucha confusión en que incluso dice que el obrero es digno de su salario. Salario correcto. Pero la Biblia es una mala y buena traducción. Porque la Biblia dice que no podemos ser asalariados. Y si es digno de su salario, somos asalariados. Porque Sí. en realidad ahí no decía digno de su salario, sino es digno de su alimento. Vamos a traer un estudio un día de esto para hablar de eso, porque la Biblia no se contradice. Mire, La Biblia no se usted contradice. dice eso en algunos lugares y usted va a tener problemas. Bueno, que tengan problemas con Porque, Cristo. exacto, porque hay personas que dicen que no, su dinero hay que sacárselo aparte. No. Espérate, en estos días, bueno, hace un tiempecito ya, hubo una persona que estaba de que el pastor se le da el porciento que le toca al pastor. Y yo digo, güey. Sí, ¿Quién sí. tomó esa decisión? ¿Dónde la Biblia dice que a él le tocan, creo que era un 33, un 35, un 40, qué sé yo? Digo, ¿dónde la Biblia dice eso? ¿Dónde la Biblia dice eso? No, O sea, y con todo respeto, ¿verdad? Hay muchos que andan derecho, pero hay otros que tienen negocios. bueno, Hay otros que tienen negocio dentro de la bolso. iglesia. Muchos no les gusta que se confronte, que se diga, pero es una realidad. pero es que usted es un sembrador, usted no es quien. Volvemos atrás. Dios te da conocimiento, sabiduría, discernimiento, autoridad. ¿Para qué? Para que sirva a los más débiles. No Exacto. para que te nutras de ellos. Oye, Exacto. parecen pulpo. Te quito aquí, te quito. No. ¿No? Y las ovejitas Oye. es fuerte, pero es una realidad. Cada vez más las pobre. ovejitas la tienen, le chupan, le absorben todo. Mira. No tienen ni para comer en su propia casa Pero y quiere que le den le enseño- diezmo, que le den ofrenda. Porque si no y te entonces maldición. sí, o si no se van a la palabra y te confrontan con la palabra. Haciendo una mala exégesis. Entonces, ¿cómo yo le voy a quitar a una oveja, verdad, que no tenga que comer en su casa? ¿Cómo yo le voy a quitar lo último Hermana, pero tenemos el ejemplo de Pablo. que tiene para que me lo lleve? No. Pablo no recibió ofrenda No, porque no, dice no, que no la no. necesitaba. No. Mira, no. por ahí anda colgado en internet un chiste, diríamos, que es que una oveja le dice al pastor, pastor, pero una pregunta, cada vez que yo tengo una necesidad, yo debo hablarle a Dios y pedir a Dios, sí, correcto. ¿Y por qué cuando usted la tiene, no habla a nosotros y no pide a nosotros? Oh, Dios mío. ¿Sí? Y no estamos criticando a los pastores, estamos hablando de lo que dice la Biblia. Ojo, yo estoy de acuerdo con que el pastor sea sustentado por la iglesia, como Amén. dice Sí, la Biblia. Claro que sí. Y si puedan dar un carro bueno porque la iglesia es próspera, sí, no que se vuelva una esponja absorbiendo lo que la iglesia tiene, las pobres Eso. personas, como decía usted, No, y- para él estar cómodo. Y que nadie, ningún pastor, si está caminando como debe de ser, como dice la palabra del Señor, creo que por esto no tiene por qué ofenderse. Ahora bien, si está caminando correctamente delante de la presencia del Señor,
Pero si no está caminando delante de la presencia del Señor, claro que lo va a confrontar y se va a sentir incómodo por lo que estamos hablando. Pero es una realidad. Hay hermanitos que lamentablemente el caso lo tienen, mire, como si fuera un bagazo de un degollejo espremido que no saben qué es lo que van a hacer con su vida. Hermana, ahí le dice, usted no tiene, use la tarjeta de crédito, pase la tarjeta de crédito. O sea que yo cojo un dinero con un interés alto para dártelo, pero yo no tengo. Y la Biblia enseña que cada uno dé como propuso en su corazón. Pero dice según haya prosperado. Claro. ¿Entiende? Entonces, usted es un sembrador, no quien cosecha, que el tiempo se nos está acabando. Vamos a tener que seguir conversando. Y tengo el número 4, que usted es un representante, usted no es la autoridad. Usted no escribió las leyes. Volvemos a la Biblia. Sí. Usted no dijo cómo se predicaba, usted no dijo cómo se oraba, usted no dijo cómo se adoraba, usted no dice cómo nada. Usted simplemente enseña la palabra. Usted es un representante de Cristo. Así y eso es. significa que usted debe hablar lo que Cristo quiere que los demás escuchen. Así es. 5º punto. Usted es un administrador. Usted no es el propietario. Y ahí caemos en el punto de que la iglesia no es un negocio mío. Exacto. La iglesia no es una empresa mía. No es un patrimonio familiar. Ellos no son clientes. Para nada. No. Ellos sí son clientes, son de Cristo. Sí. Y ya Él lo compró. A precio de sangre, sí. Amén. Señor. Sí, entonces usted es un administrador, usted no es el propietario. Y el 6º punto es, usted es un lector, usted no es el autor. Yo leo, aprendo y enseño lo que leo y aprendo. Eso es correcto. Hermano, una pregunta. El pastor, con todo respeto, vuelvo y repito, tiene el derecho a expulsar a los miembros de la iglesia. Bueno, el pastor tiene derecho a expulsar a los miembros de la iglesia, como mismo su esposo tiene derecho a expulsarla a usted de esta casa. Dice que son un solo cuerpo. Y una sola carne. Entonces no puede votarse al mismo. No. Entonces en la iglesia a los pastores van 2 ovejas, 3 tipos de ovejas. Una que van a ayudar porque ya tienen conocimiento. Amén. Sí, una que van a seguir creciendo. Y una que van a enseñarle, Gálatas 5:21 en adelante. Amor, paz, gozo, mansedumbre, templanza, dominio propio. Sí. La única forma para usted votar a alguien es que se convierta en un estorbo para el culto y adoración a Dios. ¿Porque te confrontó? No, si te confrontó con la Biblia, no. Corrígete. Porque no entiende, explícale. Exacto. Explícale. O sea, no hay forma de que yo pueda votar a alguien de lo que no es mío. Es la iglesia de Cristo. Ahora, si yo hago desorden, si yo robo, si yo hago daño, si yo soy un peligro, bueno, hay que sacarme. ¿Entiendes? Pero hay que seguir orando por mí. Y hay que visitarme. Exacto. Y hay que restaurarme. Exacto. No es que usted se vaya a ese peligro. No, porque Cristo no vino por ningún bueno. Por ningún bueno. Entonces nunca hay un motivo para votar a nadie de la iglesia, al menos que te ponga en riesgo la integridad física de las personas. Es la única forma para votar. Quería saber eso. Y tenemos Gracias, entonces usted es un lector, usted no es el autor es el Espíritu Santo, Amén. O sea, Dios. Y el 7º, usted es un mesero, usted no es el cocinero. Ay. Quien cocinó fue el Espíritu Santo, y quien manda lo que se cocina es el Espíritu Santo, y usted simplemente lo lleva. Usted es el mensajero, usted es un mesero. Y el mensajero lleva la comida, pero él ni la prueba, y sabe, él simplemente lleva lo que el cocinero manda. Wow. Entonces, cuando usted entienda que usted debe predicar la palabra y no la suya, que usted es un mensajero, que usted no es el mensaje, que usted es un sembrador, que usted no es quien cosecha, que usted es un representante, que usted no es la autoridad, que usted es un administrador, que usted no es el representante, no es el propietario, que usted es un lector, no el autor, que esto es un mesero, no el cocinero. Entonces, es un trabalengua. Dios, ay, Dios Padre, le enviará oveja hambrienta. ¿Para qué? Para que las cuide. Sí. No para que se nutra de ellos, para que las cuide. Sí, Señor. Entonces, si anhela predicar, si anhela ser pastor, muy bueno, pero debe entender estos puntos. Vamos a seguir un programa más del pastor de una iglesia bíblica. Y recordar que el pastor, si una ovejita se le va, deja la 99 que tiene y sale detrás de aquella ovejita que salió, ¿verdad? Que está herida,
que ha cogido un camino donde va totalmente a la perdición, donde hay lobos feroces que la están esperando para comer. El martes vamos a estar usando esa porción bíblica. Voy a recordar un pastor que me dijo, el que Eso se es va yo así. no lo busco. Y yo le dije, en la Biblia suya, porque No, en la no, mía no. dejó 99 y Cristo se despojó Sí, de toda Señor, su majestad y sí. vino a buscar todo lo Amén. perdido. Amén. Amén. Entonces, Así mismo es. concluimos por hoy. El tiempo se nos acabó, el tiempo Sí. del televisor es muy corto y yo casi no la dejé hablar para poder terminar. Yo me nutrí bastante Entonces, y aprendí bastante, de verdad que esa sí. es la Biblia, un para la sistema gloria de maestro Dios. y aprendí. Que aprendiendo enseña y enseñando Amén, aprende. amén. Entonces, espero que haya sido de bendición para su familia, para usted, y si es así, compártelo. Si tienes preguntas, escríbemela, escribe a la hermana Coral. Y el Amén. martes continuaremos con el pastor de una iglesia bíblica, Así su es. comportamiento, su conducta y cómo debe dirigirse dentro de la congregación de los santos. Que Dios te bendiga, hermana Coral, creo que le queda un minuto. Padre, bendice ese pueblo, bendice tu pueblo, a los amigos, a los hermanos. De verdad que Dios es maravilloso y Él quiere que usted le conozca, Él quiere que usted le busque, ¿verdad? De todo corazón. Así que gracias, hermano, Bendiciones. por la invitación. De verdad que me he nutrido bastante, Para mí he es- aprendido, porque de la palabra del Señor no sé nada, Yo tampoco. sino lo que puedo de verdad recibir de parte de Él, este alimento, este plato Amén. gourmet totalmente, que usted también puede recibirlo. Amén. Si usted se lo Amén. dispone, de Haga un verdad. devocional diario. Así Leas es. un versículo y medites en él. Así es. Se nos acabó el tiempo. Están haciendo la señal de que se nos acabó el tiempo. Así que bendiciones, que Dios te bendiga. Buenas Nos vemos el noches. próximo martes y conéctate a las 6 de la mañana. Esa oración que es muy buena. Comenzar el día con Dios. Así es. Escuchando su Amaneciendo palabra, en si no- amaneciendo en oración. Si no con puedes el hacerlo Señor. todo el tiempo, por lo menos conéctate un minuto Amén. y darle gracias a Dios. Para la Bendiciones. gloria del Señor. Que Dios-